Aquí estamos nuevamente. Vamos a iniciar. Sábado ya está todo listo. Estamos esperando que entre con nosotros el maestro, nuestro amigo, hermano Ángel Álvarez. Y pues en lo que se conecta vamos a iniciar con un cantito aquí con mi hermano Damián. Checa tu micro porque no se escucha, ¿eh? ¿No se escucha? Oh, ok. ¿Y allí sí se escucha? ¿Se escucha o no? Espérame porque se me salió. Ahí está ya. Grabado. Vuelvo a reiniciar. Saludos. Ahí se escucha ya. ¿Ahí se escucha bien ya? Ok. Ok. Pues dale, Damián, dale de una vez al cantito. Vamos a empezar aquí con un canto con mi hermano y ya ahorita que se conecte a nuestro amigo, el maestro Ángel Álvarez. Aquí estoy esperando que me mande la solicitud. Saludos, estimado Juanqui. Aquí de lanza la rolita con mi hermano. Ahí está ya. En reposo, en silencio, sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia, sé que hay restauración. Oh, tu dulce voz en ti viviré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar en el caos. Se escucha. Ahora sí se escucha. Se oye. Se escucha muy bien. Perfecto. Ahí está. Por aquí vamos a compartir. Cuando siento que soy débil, me da la gracia para yo seguir.
mi rey, mi Dios. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí. Para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Viviré para alabar. Bien, saludos, bienvenidos a los que ya están por ahí conectados a un sábado más, aquí con nuestro invitado, amigo, hermano, maestro Ángel Álvarez desde Boston, Massachusetts. Así es de que bienvenido, estimado, un gusto tenerlo por aquí de nuevo, con este tema de Abel y la revelación del sacrificio. Sabemos que va a ser un tema que va a causar muchas preguntas y a lo mejor lo extendemos 4 o 5 semanas, no sabemos, pero hay mucho material del que vamos a estar preguntándole sobre estos temas, ¿verdad? Y es fundamental que anoten por ahí sus preguntas y las expongan y vamos a tener tiempo para estar aprendiendo algo muy bueno. Saludos, estimado Moisés Munives Contreras, hasta por allá, Bogotá, Colombia. Héctor, bueno, y los que gusten compartir, por ahí está Juan Quinquela, Dieguito Meléndez. Bueno, se están reuniendo muchos por aquí. Y es un gusto tenerle por aquí, así es de que bienvenido. Le dejo su espacio para que inicie. Vamos a estar conociéndonos más, su familia. Bueno, va a ser un tiempo muy agradable, así es de que bienvenido, estimado. El espacio es suyo. Se le mutió el micrófono. Ahora sí. ¿Se oye bien? Ahora sí, sí. ¿Se oye clarito? Sí, clarito. Perfecto. Un saludo a todos los que están conectados. Creo que ya muchos me conocen. Mi nombre es Ángel Álvarez. Y pues nada, estamos aquí ocupando el espacio del Pastor Lara y su plataforma, que ya lleva bastante tiempo trabajando. Y pues para mí es un honor, Pastor, este espacio y que podamos explicar
de una forma más precisa, más contundente, profunda, pero a la misma vez sencilla. Estas cosas que estamos enseñando. Creo que hay muchas cosas que se han malentendido, obviamente porque no somos personas de responder o de entrar en pleito, en discordia. Preferimos callar y pues esperar el momento, esperar el escenario correcto para poder hablar de estas cosas. Y pues, ¿qué más? Comenzando por el libro de Génesis y la historia que nos presenta el libro de Génesis para comenzar a establecer toda esta explicación. Como usted bien dice, va a ser una explicación que va a tomar tal vez hasta 5 episodios. Y cada episodio, no sé, 45 minutos, 1 hora, hora y 30 minutos. Diría que es una explicación de alrededor de 5 a 8 horas donde vamos a estar contestando cada pregunta, cada inquietud, de dónde nace esta teología que estamos trabajando, cuáles son los puntos claves de la teología, qué es lo que estamos intentando decir, qué no es lo que estamos diciendo, porque como usted bien sabe, pastor, hay personas que al no entender lo que se está hablando o no seguirnos por tiempo y no tener pues una respuesta clara y contundente de alguno de los temas que trabajamos, pues se llega a pensar que estamos negando ciertas cosas. Por ejemplo, que negamos la cruz, que negamos la gracia, que negamos... Y en realidad no se está negando absolutamente nada que esté ahí escrito. Por el contrario, se está ubicando en su espacio, en su tiempo, y se le está dando su lugar. Y es lo que intentamos hacer. No intentamos dividir de ninguna forma. Si ese fuera el caso, ya nos hubiéramos detenido y no hubiéramos continuado con esto. Pero hemos visto un gran avance en la unificación, no solamente de una sola escuela, porque es algo que queremos romper. No quisiéramos que llegáramos a pensar que nuestra escuela, que nuestra fe es la única que tiene la verdad absoluta. Por el contrario, esta enseñanza nos unifica y demuestra que cada una de las escuelas, sea preterista, sea verdad presente, sea gracia, sea cuello colorado, sea lo que usted, no importa el nivel de entendimiento, como usted lo quiera llamar, el nivel de entendimiento que se encuentre la persona, todos tenemos algo que traer a la mesa y yo creo que esa definición habla más de hermandad y habla más de desarrollo de un solo cuerpo y no de unos cuantos escogidos que aparentemente tienen una verdad absoluta y quien no se parezca a ellos en su respuesta, en su forma y en su práctica, pues simplemente no son parte del grupo. Creo que es hora de romper con ese sistema que lo que ha hecho por tanto tiempo es simplemente dividirnos y crear como que una capa, ¿verdad? De que teniendo nosotros la verdad absoluta, quien no nos siga, pues simplemente tenemos el derecho de expulsarlo, de desecharlo y en el peor de los casos hasta denigrar su carácter, porque simplemente no piensa como yo y no habla como yo. Creo que es el momento ya de romper con todo esto y qué mejor haciéndolo a través de la misma escritura. Exactamente, así es. Sí. Entonces, pues, como estábamos diciendo, pastor, vamos a estar alrededor de 5 o 6 semanas hablando acerca de este tema. Es un tema que me parece, ¿verdad? Me pareció muy bueno escogerlo porque si alguien trata de explicar que nosotros no venimos de los sacrificios, nosotros no venimos de la sangre, nosotros no venimos de pacto, es Ángel Álvarez. Y yo quiero comenzar desde hoy a explicar todo este asunto. Y quiero comenzar trabajándolo desde Génesis 0. ¿Por qué? Porque si vamos a entender este asunto, tenemos que ir a los planos. ¿Cuáles fueron los planos? ¿Cuál fue la idea? Tendríamos que entrar al corazón de Dios, al corazón del Padre y conocer cuál fue la intención del Padre. Hay un texto que se usa muchísimo, que es Tito capítulo 1, versículo 2,
Y también hay otro texto en Primera de Juan, donde nos habla y se nos hace una promesa de vida eterna. El Padre por primera vez hace aparición en la eternidad. Nadie sabía. Vamos a entrar, vamos a profundizar en esto. Un saludo a Damián Lara. Fuerte abrazo. Nadie conocía de Dios. Nada existía. Nadie sabía. Todo era silencio. Porque si desconocemos, pues no podemos decir nada absolutamente de ello. De repente, Dios promete. Y no promete cualquier cosa. Tenemos que atender lo que Él está prometiendo. Y Él promete desde la eternidad su vida. Cuando Él promete su vida y queda escrito de que Él prometió su vida, podemos entender entonces cuál era el pensamiento de Dios. Más claro aún, cuando después de haber prometido, comienza a accionar. Después de haber dado su intención o dado a conocer su intención, comienza a accionar en base a la intención que él acabó de revelar. Él quiere dar su vida. Eso sucede en la eternidad. Pero luego vemos el libro de Génesis capítulo 1 y vemos que Dios comienza a formar todas las cosas. Comienza a ordenar todo, comienza a llamar las cosas que no eran como si fuesen, comenzaron a llegar a existencia, y todo esto se comienza a formar y comienza a tomar forma, pero todo lo que se está haciendo en torno a la intención que Dios revela en Tito capítulo 1 versículo 2, que es, repito, dar su vida. Ahora, todos sabemos por naturaleza, Romanos capítulo 1 nos dice bien claro que cuando todas las cosas fueron hechas con la intención de dar a conocer a Dios. El extremo es tal que no hay otra forma, o mejor dicho, no hay excusa aún para aquel que no ha escuchado de Dios, porque la misma naturaleza cuenta las obras de Dios. Quiero hacer un paréntesis, pastor. Este sombrero que estamos modelando aquí hoy es el sombrero que vamos a estar trayendo Sí, por me los queda muy bien. próximos 5 sábados. Sí. Este es el sombrero, pastor, de la unción del Undertaker. Sí. Me hubiera dicho, yo me pongo el mío también. Pues mira, póngase el suyo para la próxima semana. Sí. Es más, que me escriban ahí, hay como 10 personas, veo aquí, 11. De esas personas que están ahí, ¿quién quiere que el pastor Lara se ponga el sombrero la semana que viene? Diga que sí ahí, escríbalo, porque vamos a ponerle el sombrero al pastor Lara. Sí, sí me lo pongo. Sí. Es simbólico esto, es simbólico. Ajá. Después hablamos de eso. Entonces tenemos que ahora todas las cosas son hechas y todas son hechas para la expresión o para dar a conocer a Dios. Entonces ahora tenemos que la intención de Dios es dar su vida, y de la forma que Él se va a dar a conocer es a través de la creación de aquello que Él está creando en torno a la idea que Él tiene en mente, que en esencia es dar su vida. Entonces todos conocemos que si es cierto, y creo que todos debemos estar de acuerdo en esto, que si la escritura dice algo, pues entonces debe de ser cierto. Damián dice que se ponga el sombrero. Leoneta dice que sí. Yo creo que ya esto Sí, va ya. aquí. Sí, saludo, Proyecto Plenitud. Nos gozamos. Ese sombrero va. Se los prometemos. Sí. Entonces sabemos que si todas las cosas fueron creadas para la expresión del Padre o para dar a conocer el Padre, entonces cuando nosotros nos miramos como seres humanos biológicamente, nos damos cuenta que de la única forma
que nosotros podemos, o perdón, cuando nosotros damos nuestra vida, lo que sale de ahí es la naturaleza hijo. No hay otra naturaleza, pastor. Exacto. La naturaleza padre, cuando decide multiplicarse, cuando decide reproducirse, cuando decide, ahora vamos a Tito capítulo 1, versículo 2, dar su vida, en realidad lo que está sucediendo allí es que el Padre se está dando, pero lo que sale de allí, el resultado de haberse dado, es la naturaleza hijo. Por eso es que Lucas capítulo 3, verso 38 nos dice bien claro, repito, Lucas capítulo 3, verso 38 nos dice bien claro en la genealogía de Jesús que Adán era hijo de Dios. Entonces lo que ha sido creado en Génesis, en el primer capítulo, todos ha sido creado en torno a aquello a quien se le iba a dar su vida, a la vida del Padre, y el Padre especifica y dice: a este que le vamos a dar nuestra vida será imagen y semejanza de nosotros. Wow. Por primera vez tenemos el reino humano. Repita conmigo: reino humano, no reino de Israel. No reino que viene descendiendo como la gran Jerusalén. No, eso es poesía, lo vamos a ir explicando. Eso es historia del pueblo de Israel. Hacía sentido para el pueblo de Israel. Pero así como existe el reino animal, así como existe el reino vegetal, pues también existe el reino de los hijos de Dios, el reino humano que gobernaría los demás reinos de la tierra. ¿Hace sentido eso? Porque entonces ya no estaríamos hablando de un reino en jerarquía que iría por encima de otros reinos, como si fuese esto tribus o verdad, estamos divididos por zonas o por... No, un mismo reino humano gobernando sobre el reino marítimo, sobre el reino vegetal, sobre los diferentes reinos creados en la tierra, con la intención de que el reino de los hijos de Dios gobernase sobre todos los demás reinos. ¿Por qué tengo que traer todo esto, pastor? Porque si no damos a conocer la intención del Padre, si nosotros no revelamos la intención, lo que Dios tenía en mente cuando Él decide hacer aparición al ser humano, porque nadie sabía acerca de este Dios, pero Él decide dar a conocer su intención, lo que había pensado, lo que estaba en su corazón. Y lo grande de esto es, pastor, que lo primero que Dios expresa desde la eternidad para darse a conocer es: ustedes son mis hijos. Porque si fuimos hechos creados a imagen y semejanza de Dios, y la intención era dar su vida, y de allí sale Adán y sale Eva, y ellos son seres humanos, quiere decir entonces que lo que Dios estaba creando en aquel lugar, cuando Dios decide reproducirse, lo que aparece en escena es un ser humano. De que usted se quiera ver como siervo porque la religión se lo dijo, lo entiendo. De que se quiera ver como discípulo porque la religión le enseñó eso, lo entiendo. Que usted se quiera ver como esclavo de Cristo porque eso maximiza su espiritualidad, lo entiendo. Pero todas estas definiciones o todos estos nombres que se le han puesto a usted, ninguno tiene el nivel más alto de lo que Dios quería hacer y de su intención original, que era llamarte su hijo. Y en esencia, eso era lo que Dios quería: una familia de hijos que gobernase la tierra. ¿Dónde lo vemos? Primera de Juan, capítulo 1, y lo vemos en Tito, capítulo 1, claramente. Y luego, oh, hermano, pero ahí lo dice, pero se puede interpretar de otra forma. Bueno,
Lo que pasa es que después de la revelación de los textos, tenemos la ilustración de Génesis 1 y 2. Y encima de eso tenemos Lucas 3:38 diciéndonos, sí, exactamente, no están pensando mal mis hijos. Allí lo que se estaba haciendo era un hijo, porque Adán es hijo de Dios. Lucas 3:38. Entonces creo que vamos a establecer eso, porque si entendemos la intención, entonces cuando nos toque interpretar, vamos a interpretar lo más cerca posible a la intención. Estaba hablando con un amigo, abogado, el cual quiero muchísimo, se graduó en estos días. Muchacho muy inteligente, entendido, que analiza. Y le estoy preguntando porque en la práctica de los abogados es algo raro, porque la intención de lo que ellos están practicando es acercarse lo más posible a la intención. O sea, ellos interpretan la ley, pero ellos quieren acercarse lo más posible a la intención por la que se creó esa ley. Le voy a dar un ejemplo a todas las personas que están atendiendo ya. De repente muere, Dios nunca quiera, muere un familiar mío ahogado. Yo decido poner una ley que diga, en ese río no se deben de meter. Y ya, punto. Esa es la ley. En ese río no se deben meter. La intención por la cual yo escribí esa ley es para que nadie más muera ahogado y nadie más sufra la muerte de un familiar. Esa es la intención. Ahora, llega otra persona y dice, ustedes no se pueden meter al río porque la persona que escribió esa ley es un amargado y no quiere que nadie disfrute la vida. La misma ley, pero ahora está siendo interpretada. No se está hablando de la intención. La interpretación cambió totalmente la intención de la ley. Ahora la ley parece mala. Por eso el mismo Pablo en un momento dado tiene que preguntar si él mismo tiene que contestarse. Por tanto, ahora la ley es mala. Y él dice, no, en ninguna manera. Lo que pasa es que la intención por la cual se escribió la ley se desconectó de la interpretación que el pueblo le estaba dando. Entonces, la intención tiene que ser clara. Dios lo que quería era una familia de hijos en la tierra que gobernaran sobre los demás reinos. Ya entendiendo eso, todo lo que nosotros vayamos a definir, todo lo que nosotros enseñemos, todo lo que vayamos a traer a la mesa, aun cuando interpretemos la escritura o leamos en secuencia y narrativa, tiene que por ende ir de acuerdo a la intención original que era un padre y sus hijos. Si la interpretación se comienza a alejar de lo que es un padre y sus hijos, pues estamos entendiendo con eso que algo no está bien. Pero si la interpretación va en acorde con la intención original, que es lo que estamos intentando rescatar aquí, ¿verdad? Si estamos volviendo al diseño o si él nos volvió al diseño y estamos ahora intentando entender, pues entonces, si esa es la intención de todo esto, pues entonces tenemos que tener claro la intención. Y si la intención, la narrativa, perdón, debo decir, si la interpretación nos lleva y nos conecta a la intención original, entonces podemos recibirlo como palabra de Dios. Aquí viene Juan. La intención era la fe, pero ellos la interpretaron y por ahí no deja y la siguieron sin fe. ¿Qué le mostraría esa fe en la ley? Y por ahí para léemelo, pastor. ¿Qué le mostraría esa fe en la ley? El diseño, exactamente. Los planos, Juan. Los planos iban a demostrar
la esencia, la razón, el por qué. Como explicaba ahora mismo, cualquiera puede interpretar y decir, ese hombre es malo por la ley que escribió, pero en realidad ese hombre que escribió esa ley sufrió la pérdida de un ser querido y su intención al escribir esa ley era que nadie más sufriera. Entonces, por eso intentamos evitar la interpretación de la escritura. Y me voy a detener aquí, vamos a establecer todas estas bases. Quiero hablar del tema, vamos a hablar del tema que pusimos en el flyer hoy, pero vamos a establecer las bases primero, porque entonces para que entiendan a Ángel Álvarez y al grupo que trabaja con Ángel Álvarez, el pastor Lara, el pastor Reyes, el hermano Ariel, el hermano Daniel, el hermano Juan, las diferentes personas que comparten, que ayudan, que les agradan las cosas, que les edifican las cosas que compartimos. No que están con nosotros como si olvídese que lo que usted diga eso es, no. Ninguno de los que están a mi alrededor son personas que me dicen sí, a todos sí, no. Yo no quiero personas así a mi lado. Son personas que ven que edifica, que les gusta lo que se está diciendo, que comprenden lo que se está diciendo y deciden compartirlo. Eso no hay nada malo con eso. Pastor Lara, ¿quiere decir unas palabras antes de que continúe? Pues es muy importante entender que esto, estamos trabajando para que haya una libertad, una plenitud y no una condenación, porque muchos hermanos aún siguen viviendo en condenación bajo la ley, bajo pactos, bajo una opresión, bajo, bajo un patrón de paternidad, de padre espiritual, de que están sometidos y, y nuestra intención es avanzar en esa plenitud, que la gente entienda que ya no estamos bajo la ley, que no estamos bajo un régimen que nos presiona bajo condenación, sino que entender que todo esto fue una transición del pueblo, de en aquellos tiempos, ¿verdad? No, estamos en una plenitud, donde tenemos que vivir esta realidad, disfrutar la vida y, y no estar bajo una opresión, bajo una condenación. Bueno, tanto que hay. Y pues es muy importante este tema que está trayendo a la luz para ir avanzando. Muévale ahí al botón de la... Ahora Ahí, sí, ahí. ahí está. Sí. Pues muy importante establecer los fundamentos, que se sepa de dónde estamos arrancando. Porque si entendemos, o mejor dicho, si olvidamos dentro de la construcción qué era lo que estábamos construyendo, si olvidamos el fundamento, el edificio no tiene sentido. Lo que se está construyendo no tiene sentido. Entonces ya la construcción deja de ser una construcción de los hijos de Dios edificando un edificio. Ahora es unos cuantos escogidos que tienen una verdad absoluta, aunque no lo acepten o no lo quieran decir, pero hablan, tratan como si tuvieran una verdad absoluta y comienzan a separar y a dividir a las personas, y ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño original. Si el diseño unifica, que aún el mismo Juan, teniendo un mensaje diferente, vamos a estar hablando de todo esto, teniendo un mensaje diferente, él mismo cuestiona y dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al cual no ves, pero a tu hermano hecho a imagen y semejanza de Dios lo odias? Entonces es una pregunta legítima. Mire lo que dice, pero al hermano. Entonces aquí está el problema. ¿Cómo define el hermano cómo define una persona tradicionalista la palabra hermano? ¿Qué es hermano? Hermano es el que piensa igual que usted. Hermano es solamente el que le aplaude todo lo que usted dice. Hermano es el que no le cuestiona nada. Ese es el hermano.
Bueno, pues un fariseo fue a donde Jesús preguntándole, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le habló de 3 personas, y quiero que preste atención las personas que están conectadas. Quiero que preste atención porque estamos hablando desde el principio acerca de la legalidad. Estamos hablando acerca de las definiciones. Estamos hablando acerca de la ley y estamos hablando acerca de la interpretación, la diferencia de la interpretación y la diferencia de la intención. Y traímos un ejemplo práctico y ahora voy a presentar un ejemplo de la escritura. El mismo ejemplo, míralo aquí. Jesús trae 3 ejemplos. Yo le quiero hacer la pregunta a usted allá en su casa. Voy a hablar del buen samaritano. Le quiero preguntar a usted allá, según la teología tradicional y lo que hemos aprendido por tantos años, ¿cuál de los 3 estuvo mal? ¿O cuál fue el único que estuvo bien? ¿Quién estuvo mal ahí? Escríbame. Si hubieron de los 3, 2 estuvieron bien y uno mal. Si fue uno mal y 2 bien. Escríbame por ahí, por favor, porque quiero probar algo. Lo que naturalmente se dice, ¿verdad? Lo que regularmente se dice es que el buen samaritano en realidad fue el único. Y en realidad cuando Cristo presenta la historia, eso es lo que él quiere hablar. Él quiere presentar que el que revela quién es el hermano es el que actúa como tal o opera como tal. No necesariamente el que piensa igual que tú. Porque él nos muestra que un judío, nos dice, un judío, este hombre en el camino, le robaron, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Ahora yo quiero preguntarte, pasó el sacerdote, que en definición, el sacerdote era el puente entre el que se estaba muriendo y el Padre. ¿Qué dice la escritura que hizo el sacerdote? Se paró, lo ayudó, lo alimentó, vendó sus heridas. No. La Biblia dice que el sacerdote siguió su camino. Ahora yo te quiero preguntar a ti que estás ahí, ¿el sacerdote estuvo mal? Una pregunta ahí y dejé como 3 o 4 segundos en suspenso ahí. ¿Estuvo mal el sacerdote? Le voy a dar la respuesta. La respuesta, según la teología tradicional, es que no. Le voy a decir por qué. Porque si es cierto que tenemos el derecho de interpretar la escritura, darle más de una definición, porque es la herramienta de la interpretación te permite darle más de una interpretación y en el peor de los casos, pastor, darle más de una interpretación según la escuela en la que te hayas levantado, según la escuela que hayas dado como tu verdad absoluta. Según la escuela en la que estés, la hermenéutica te dice, puedes interpretar este texto de una forma o de la otra. Bueno, ahora vamos a aplicar eso en la historia. Vamos a aplicarlo en la historia. Cuando el sacerdote pasa, el sacerdote no estuvo mal, porque el sacerdote interpretó la ley. Y cuando él interpretó la ley, él entendió que la ley decía que si él tocaba a ese hombre, él se hacía inmundo. Por lo tanto, dentro de la interpretación de la ley, él siguió de largo y él prefirió obedecer la ley según su interpretación. Siento a Dios, pastor. Wow. Ahora pasa el levita. El levita es el que trae la presencia de Dios o el llamado a traer la presencia de Dios o el que carga con la presencia de Dios. Sin embargo, cuando ve a aquel hombre, la escritura dice que también siguió de largo. ¿Estaba mal el levita? Según la teología tradicional, el levita tampoco estaba mal.
porque según su interpretación, de la misma forma como el sacerdote se iba a contaminar si tocaba a ese hombre casi muerto, de la misma forma el levita dijo, si yo toco a este hombre, voy a tener que ir a lavarme, voy a tener que ir a santificarme, voy a tener que ir a confesarme, mejor interpreto la ley a mi manera y sigo de largo. Wow. Y en su interpretación, él se mantuvo en santidad. Pero entonces ahora llega el tercero y este no piensa como él, este no habla como él, este no viste como él, este no adora allá en el templo, este adora acá en las montañas. Sin embargo, cuando ve a aquel hombre allí casi muerto, sabiendo él que este hombre no era de los de él, lo levantó, lo vendó, lo curó, lo llevó a un hospital, pagó el cuido y dijo, si cuando yo vi a este hombre gastó más de la cuenta, yo voy a pagar ese dinero. Ese es el prójimo, que aunque no pensemos de la misma forma, que aunque no hablemos de la misma forma, que aunque no entendamos de la misma forma, que aunque usted esté en un nivel de entendimiento y yo me encuentre en otro y el hermano se encuentre en otro y el otro hermano se encuentre en otro, somos los hijos de Dios y ninguna enseñanza nos puede dividir. Si hay alguna enseñanza, mira, puede venir, y Dios mío, yo no estoy diciendo, puedes resucitar Gille Ávila de la tumba y comenzar a predicar un mensaje que divida a los hijos de Dios y no puedes recibir tal mensaje, porque todo mensaje que divide a los hijos tiene que entonces pasar por el filtro del propósito eterno y de la intención del Padre, que te dice que él lo que quería era una familia de hijos unidos, gobernando sobre todos los reinos de la tierra. Entonces vamos a pasar todo por el filtro de la intención del Padre y del diseño original. Amén. Amén, wow, tremendo. Está súper bueno ese tema del buen samaritano, porque ahí nos damos cuenta que nos falta mucho y le falta mucho a la iglesia llegar a ese nivel, ¿verdad? Y tenemos que mirarnos con amor como familia, no como competencia, porque muchos nos ven como competencia, muchos ven a otros como competencia y tenemos que entender que no somos competencia. Muy bueno. Otra vez. Tengo que volver a la práctica, Sí. Y eso es lo que tenemos que comenzar a entender. La definición o lo que nos va a definir a nosotros, nuestra enseñanza, va a ser el amor. Va a ser el amor. No hay excusa para eso. No hay excusa. Usted puede estar en la condición que usted se encuentre. Usted puede estar pasando por la situación que usted esté pasando. Usted puede estar en las peores de las guerras. Y la expresión del amor, usted no la puede negociar. Incluso cuando negocie la expresión del amor, que es tu ADN, es tu naturaleza, vas a volver rápido a tu expresión. Vas a pedir perdón. Te vas a humillar en cierta forma. Vas a reconocer y vas a volver a tu expresión, porque somos los hijos de Dios. Y de esto vamos a estar hablando más adelante también. Cosas que suceden en nuestra vida, donde cuando sacamos todo a un lado, nos damos cuenta que somos amor. Somos amor, mi hermano. Nosotros aprendemos de alguna forma a rechazar, nosotros aprendemos de alguna forma a negarnos a quienes somos, pero la realidad es que al final nosotros somos amor. Nosotros cuando nos acostamos en la cama no queremos tener problemas con ese hermano, con ese evangelista, con ese apóstol, con ese familiar, con ese tío, con esa tía, con ese amigo. No queremos el problema. Somos amor, no cabe en nosotros, no maquina en nosotros tal cosa. Y eso es lo que queremos resaltar con este mensaje. Si nosotros partimos desde la base del amor,
que entendemos que esto que el padre hace, porque hermano Lara, un padre cuando crea un hijo no lo crea en odio, no lo crea pensando en problemas, no lo crea pensando en discordia, no lo crea pensando en cosas malas, lo crea en amor. Sí, amén. Incluso disfrutando con su pareja en amor. Lo que sale de allí es, olvídese si después a los 2 años pasó algo y bueno, pues perdone mi gente, no todo es perfecto. Eso Dios lo resuelve, Dios trata con eso, Dios sana, pasa el capítulo, seguimos para adelante. Pero en aquel momento lo que se estaba haciendo allí era en amor. Y lo que salió de allí fue puro amor. Fue una foto de amor lo que salió de allí. Entonces, nosotros vamos a hablar vamos a vernos y vamos a tratarnos como algo diferente a lo que Dios establece. Eso se tiene que detener. Sí, claro. Amén. Pastor, Amén. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno ir entendiendo todo eso. Por aquí hay muchos aportes de varios hermanos. El hermano José María. Celebro tu conmovisión, ángel de unidad. Un abrazo desde Argentina. amén, Juan, amén. Juan Manuel Nicodemo con todo y su escuela. ah, Tuvo la duda de cómo nacer de nuevo. ah, Pensando en los pies del Gamaliel y fariseo Léalos de ahí, pastor, fariseo. léalos a todito. Sí, de fariseo, cuando a la ley celoso hizo un lado toda la escuela por el conocimiento de ese diseño. Amén. Ariel, saludo, estimado amigo, pastor, amigo, hermano. Amén, Juan. Ariel, en el propósito eterno somos uno, la unidad del amor nos Nos fusiona. fusiona. Uf, Amén. Proyecto Plenitud, un saludo, estimado. Somos uno en el uno, dice por ahí. Proyecto Plenitud. tremendo. Y importante todas esas expresiones que están haciendo, porque más adelante, por ejemplo, Proyecto Plenitud, somos uno en el uno. Más Amén. adelante vamos a ver cómo nuestra propia teología nos traiciona cuando intentamos explicar cosas, pero ya tenemos integrado en nosotros que somos uno en el uno. Entonces creo que va a ser mucho más fácil porque entonces ya entendiendo que somos uno en el uno, cuando veamos cómo estamos explicando ciertas cosas, vamos a entender, oh, espérate, sí, si somos uno en el uno, pues no podemos hacer. Eso es un ejemplo, no es que vamos a hablar exactamente de eso. Pastor, entonces pues quería hacer esto algo más familiar, ¿verdad? Porque es que la escritura trata de una familia. Es una familia celestial. Yo le pregunto a las personas que están ahí, yo quiero que usted se observe ahora mismo, usted se mire esta máquina que usted tiene, que se llama cuerpo. Y lo tanto, este es el proyector, este es el proyector con la mayor capacidad de expresión del cielo. No lo voy a repetir porque no sé si lo digo igual. Pero este proyector tiene la mayor capacidad de proyección del cielo. Somos los hijos de Dios en la tierra. Yo sé que esto incomoda, pero voy a hacer un puentecito aquí un momentito entre los preteristas, verdad presente, cuello colorado, todas estas personas, todo esto que son niveles de entendimiento solamente. Esto no es nada de que el preterista es más grande o el cuello colorado que se santifica. Somos uno en el Hijo. Uno, Amén. uno. Ahora bien, estamos aquí, espérate. Perdóname, se me fue lo que estaba. Ahí.
está hablando de que nuestro cuerpo es el mayor proyector Sí. del cielo. Ujú. Ok, estamos aquí. Saludos, Leoneta Gutiérrez, Ajá, estimada sigue, sigue. hermana. Siga ahí, siga ahí. Gusto en que nos acompañe. Aquí Cari también está saludando. Karina, estimada cuñada Karina Holguín. Juanqui, saludos Juanqui, que por ahí está conectado. Nuestro Pastor Castro también. Pastor Castro. Proyecto Plenitud, mi hermano Damián. Moisés. Héctor Gómez Robles, saludos, Héctor Gómez. Moisés Munives Contreras, saludos. ¿Quién más está por aquí? Dubar también, que es un gran amigo. Sí. Jason, creo que vi a Jason por ahí. Jason, no, muy buenos videos que está empezando, que estoy viendo que hace el hermano Jason. Amén. Sol Campos, saludos Sol Campos, a Guzmán, Desde Ciudad Juárez. sí. Juan Manuel, saludos. Juan. Bueno, Juan García también está por aquí. Nadia Walkman, estimada hermana, saludos hasta California. Naida, saludo. Dailin, saludos hasta por allá, hasta Perú. Dailin, sí, Leal. Bueno, creo que son todos. Un gusto en que nos acompañen y siga, estimado, siga. No, pues como estaba diciendo, la intención en realidad es una familia y somos los hijos de Dios. Entonces, toda la enseñanza tiene que ir en base a la intención, a lo que Dios quiso desde el principio y nos dejó claro ahí. Si quiere y llegó un poquito más tarde, vuelva al principio, donde estamos estableciendo las bases y desde donde vamos a comenzar a partir con esta enseñanza. Y la razón por la que es necesario la narrativa primero o antes que la interpretación. Me gusta decirlo de esta forma. Cada vez que tenemos que interpretar algo es porque hasta ese punto no entendimos lo que se venía diciendo. Por esas razones que tienes que terminar interpretando lo que ahí se está diciendo. Pero cuando vienes leyendo la carta, no hay necesidad de interpretación, sino narrativa y secuencia, porque ella misma va a ir contestando, va a ir fluyendo y contestando lo que se va preguntando. Quiero traerle un ejemplo de eso que después vamos a estar tocando profundamente, pero pastor, vamos a buscar un ejemplo de eso claro. Vamos a derribar esto rápido. Tengo que hablar de Abel. Voy Sí. ahora. Voy ahora. Ya estamos terminando, pastor. Le vamos a dar como hasta las 11:15, una hora. Pues está bien, sí. ¿Qué usted me dice? Está bien, sí. ¿Qué dicen allá en los controles? A ver, ¿Es? ¿está bien? ¿Más? 15 minutitos más. Sí, 15 minutos más, está bien. Sí, está Ok, muy bien. vamos a Efesios capítulo 2. Ay, bonito. Esto es en honor a los maestros y amigos que se esfuerzan en enseñar estas cosas. Y a veces dicen, hay muchas personas que me he dado cuenta que vienen a donde mí y vienen como referencia. Escuchamos al pastor Lara y venimos a donde usted, o escuchamos al hermano Ariel, o lo leímos y venimos a donde usted. Y yo digo, si ellos supieran que lo que yo estoy escribiendo es un resumen de lo que ellos escriben allá. Sí. Estamos conectados. Bueno, Efesios capítulo 2, versos 2 y 13. Esto es un ejemplo para todos los que están escuchando de lo que venimos hablando, de la importancia de la narrativa y de la secuencia
una vez se entiende la intención, ¿ves? Una vez se entiende la intención, la interpretación no es necesaria porque no estamos interpretando, estamos leyendo la revelación de un misterio. Efesios capítulo 3, Pablo te lo dice, que el ministerio de él es simplemente uno, aclarar el misterio. Entonces, cuando estamos interpretando, quiere decir que estamos interpretando desde, de acuerdo, sigan adelante, hablen de Abel. Mira, ¿quién es ese hermano? Damián, está desesperado. Damián. Vamos ahora, Damián. Es que estoy estableciendo estas cosas porque cuando hablemos de Abel vamos a escuchar cosas que no se han escuchado antes. Ese es el problema de esta enseñanza que vamos a comenzar a traer, que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían subido al corazón del hombre, pero Dios las ha regalado para el cuerpo. Entonces muchas de ellas no se entienden porque ya tenemos un filtro y ya tenemos una forma de interpretación. Pero aquí estamos entonces probando que la interpretación muchas veces lo que puede hacer es alejarnos de la intención en vez de acercarnos a ella como se supone que se practique. Ahora, una vez conociendo la intención, ya no hace falta hablar en misterios. Cuando se está interpretando algo es como si fuese un misterio, pero una vez la intención es conocida, ya no hace falta la acción de la interpretación. Ahora lo que hace falta es leer las instrucciones. Como que te llegó un televisor y cuando abres la caja, sacas las instrucciones, ahí no hay que interpretar nada. Ahí hay que leer y montar ese televisor para ver el boxeo o para ver el béisbol o para ver la FIFA. El mundial. ¿Me entiendes? Sí. Así de sencillo. Eso es lo que pasa. Entonces estamos estableciendo esas bases. Está bien, me perdona, bendito. Efesios capítulo 2, mire. Versículos 2 y 13 es algo que comúnmente nosotros hacemos. Nosotros hemos preparado series, infinitas series, o más bien escritos, pero hemos preparado series. Cuando digo hemos, hablo de las personas que escriben conmigo, el hermano Ariel, el hermano Ricardo, el hermano Lara, el hermano Jorge de Cuba, el hermano Juan de México, todas estas personas. Entonces nosotros preparamos estos escritos con narrativas enteras, con textos enteros que no puede fallar porque se está trayendo una explicación entera, no de parte nuestra, de parte de Pablo. Eso es lo que es diferente de esta enseñanza a la teología tradicional que le gusta interpretar demasiado. Nosotros es por el contrario, solamente leemos lo que la escritura sí nos está diciendo. Entonces, cuando vamos al verso 2 y 3, este es el ejemplo que voy a traer, uno nada más, de cómo cometemos este error. Se nos dice, nosotros presentamos la gracia, ¿verdad? Como un atributo y como una manifestación en cierto tiempo a ciertas personas. Sí, que la gracia se manifiesta a todo el mundo en algún momento de nuestras vidas de parte de Dios. Sí, no se está negando eso. El asunto es que estamos intentando decir es que de la forma como se está enseñando la gracia hoy por hoy en el siglo XXI, la escritura no lo enseña de esa forma. Y nosotros queremos trabajar el tema con ustedes, no imponiendo, no diciendo esto es así, ustedes están mal y nosotros estamos bien, porque eso sería otra creencia más, otra religión más de las 3000 y pico de religiones que ya existen en el mundo. Estamos cansados de eso. Algo estamos haciendo mal. Si yo con 43 años ya entiendo que algo estamos haciendo mal cuando hay más de 3000 opiniones en el mundo para seguir a Dios, pues entonces todos debemos, yo creo que de reconocer ya que algo no está bien cuando la enseñanza lo que está haciendo es dividiendo a los hijos. Sencillo como eso. Terminamos aquí. Y voy a hablar de Abel. Vamos a hablar de Abel. Mire el error que cometemos. Verso 12, Efesios 2. En aquel tiempo, hablando del gentil, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa. Ese de la promesa lo vamos a tocar más adelante, en los próximos sábados. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, oiga lo que dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Toda persona que va a defender la sangre de Cristo, que va a defender la cruz, que va a defender la gracia, me va a traer ese texto y me va a decir, hermano, ahí se le está hablando al gentil y ahí está diciendo claramente que todos fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y de ahí entra entonces la teología de que hemos entrado al reino o tenemos acceso al Padre por medio de la sangre derramada en la cruz, que Efesios capítulo 2 y Colosenses capítulo 2 así mismo lo dice. El problema es que eso que está diciendo ahí está siendo interpretado, no es lo que la escritura está diciendo. Verso 18, vamos a bajar un poquito más abajo cuando leemos en narrativa. Verso 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que si el espíritu es el medio, si la vida prometida desde antes de la fundación del mundo es el medio por el cual tenemos acceso al Padre directamente, no puede ser entonces que arriba se nos estaba diciendo que el acceso venía por medio de la sangre derramada. Incluso el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo claramente que hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre. Pero déjeme leer el verso 14 para que usted vaya entendiendo a qué se refería el haber sido hechos cercanos por medio de la sangre. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quiénes? Gentiles y judíos, que de ambos pueblos hizo uno. Hermano Pablo, ¿cómo de los dos pueblos hizo uno? Continúa diciendo, derribando la pared intermedia de separación. La pregunta sería, hermano Pablo, ¿cuál es la pared intermedia que separaba al gentil y al judío? Aquí te lo dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oiga, lo que tenía separado al gentil y al judío, la pared que los separaba, la pared que los hacía enemigos, la pared que los dividía. Claramente la escritura te está diciendo que era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esa ley expresada en los mandamientos y en ordenanzas le pertenecía solamente y exclusivamente a un pueblo. Y el pueblo era el pueblo de Israel. Así que lo que se está quitando aquí no es el pecado. Aquí no se está removiendo la falta. Aquí no se está quitando lo mal que hizo el gentil o lo mal que... Aquí lo que se está removiendo, según el texto, es la ley que hacía al gentil justo y hacía al gentil injusto, que hacía al judío limpio, pero delante o ante el lente judío, ellos veían al gentil que estaban sucios. Esa pared que los hacía enemigos, esa pared que los dividía, la sangre, porque si algo demandaba ese pacto, esa ley, era sangre. No había otra forma de absolver el pacto, no había otra forma de consumar el pacto, no había otra forma de traer
unión en el pacto, si no era que se cumpliese la demanda de el pacto, que era la sangre. Pues la sangre quitó del medio la ley de los mandamientos que exigían estas cosas. Y te dice para qué. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, eso quiere decir, hasta ese momento, que la entrada que nosotros tenemos, el acceso que nosotros tenemos al Padre, es mediante el Espíritu. Pero de que hayamos sido reconciliados como hijos de Dios, que esa es la reconciliación de la que habla el verso 2 y 13, como pueblo, como hijos de Dios, estando divididos. Pues la reconciliación fue, si esa ley es la que los separa a ustedes, vamos a quitar la ley. Y ahora los dos son un solo pueblo. Ahora aquí hay un problema, pastor, porque ahora los dos son un solo pueblo, pero el problema es que todos, como humanidad, heredaron la herencia de Adán, que era la muerte. Pero de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Vamos a donde Abel, antes que al hermano Lara le dé algo. Sí. Terminamos con Abel. Sí. Bueno, si se entiende lo que se está hablando hasta el momento, usted dele like ahí, dele un share, dele compartir ahí. Sí, está muy entendido, pero sí, sí es profundo. Estos son temas muy profundos que hay que ahí se los recomiendo que le demos otras pasadas. Digo yo Claro que sí. por mí, yo necesito darle otras pasadas porque a Lo que veces, vamos a hacer, pastor, es que vamos a proveerle a las personas que nos están viendo no solamente el video, ajá, sino que también por escrito vamos a comenzar a bajar nuevamente. Me encanta eso de que tener el manual sí, y desde ahí descifrarlo escrito sin agregar nada. Tremendo. Exacto, sí. Eso fue un buen ejemplo. Les vamos a proveer también la serie y vamos a ir explicando por escrito claramente lo que la escritura está diciendo, porque hasta allí lo que hicimos fue leer. No se interpretó nada. Fuimos a la interpretación y cuando buscamos nos dimos cuenta que la interpretación no va de acuerdo con lo que se está leyendo. Incluso, otra vez repito, la interpretación que le estamos dando a eso de la sangre, cuando hablas de la intención de un padre y sus hijos, no mezcla, pero vamos a ir suave, porque después se me van. sí. Génesis capítulo 4. Amén, Juan. Gracias. Amén. Perfecto, gracias. Cualquier suma, ya ustedes saben, me conocen. Los que no me conocen, pues pueden pensar tal vez, ¿verdad? Mira, este se cree que lo sabe todo. Al revés. Mis amigos que están aquí saben que yo les pido suma, que corrijan, que me saquen aparte. Cuando terminemos aquí, ya eso va a ser 2, 3, 4 llamadas, Sí. dejándome saber, mira, esto no, esto sí, aquí hay que... Mira, Caín y Abel, Génesis capítulo 4, la teología tradicional nos ha enseñado que allí se practicaron sacrificios, ¿verdad? Sacrificios de sangre, y que como Abel llevó lo que Dios le pidió, porque ya Dios había ordenado que se sacrificara un animal para perdón de pecado, pues cuando Abel llevó el sacrificio de él, ya eso estaba asegurado, ya estaba asegurado. Él lo que tenía que llevar era el cordero y ya eso estaba asegurado de que, y tal vez también incluimos que la gracia se manifestó allí, se expresó allí. Pues es lo que decimos, es lo tradicional, es lo que hace sentido porque nos metemos dentro de la historia del pueblo de Israel. Cuando nos metemos dentro de la historia y pensamos en el primer pacto y entendemos que en el primer pacto se ofrecía un sacrificio como sustituto
por la vida tuya, porque la paga del pecado era muerte, pues el cordero inocente era sacrificado, el perdón de pecado surgía por causa del derramamiento de sangre y el hombre quedaba perdonado, el hombre que hizo el mal quedaba perdonado por la sangre del inocente. Aquí está el asunto, siento a Dios, bien fuerte. Y yo sé que esto ya es como que el que dice eso es de la vieja escuela, pero pues me quedo así. Pero siento a Dios. Oiga esto que vamos a hablar. Eso es lo que siempre se ha hablado. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, lo menos que nosotros leemos en ese capítulo 4 es sangre. Es una cosa increíble que no se habla de sangre, no se habla de perdón de pecado, no se habla de absolutamente nada de eso. Sin embargo, nuestra interpretación es esa. Le he dicho a amigos míos que la única forma que usted puede interpretar de esa forma que le acabé de decir esa historia es que usted tenga como filtro la historia de Israel. Y usted no se puede meter en la historia de Israel porque la historia de Israel es una historia exclusiva para el pueblo de Israel. Que usted puede aprender de los errores y usted puede aprender y usted puede aplicar a su vida ciertas cosas. Claro que sí, como cualquier otra historia de la vida misma. Con cualquier persona de cualquier nacionalidad, usted puede aprender de eso y aplicarlo. Pero vamos a tomarlo un poco más en serio. Vamos a verla como más sagrado. Y pues la historia está ahí para que podamos aprender, para que nos podamos educar, pero no para que te metas como protagonista dentro de la historia y donde no dice que hubo sacrificio y sangre y perdón de pecado y gracia, usted diga, sí, allí hubo todo eso. Pero ¿cómo es eso, hermano? No, porque es que la historia de Israel, la Biblia dice, ya estás diciendo algo que no está ahí. Ok. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová es querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Oiga cómo empieza la historia. Narrativa bíblica y secuencia. Comprensión de lectura. Me he dado cuenta, lamentablemente, que la comprensión de lectura está falto dentro de los hijos. Y por eso es que estamos interpretando cosas que no están ahí. Comprensión de lectura. Mire cómo comienza la historia diciendo, y Abel fue pastor de ovejas. Eso es lo primero que te están aclarando. Te están diciendo en pocas palabras, Abel va a llevar ovejas porque él es pastor de ovejas. Sería increíble o más creíble que allí hubo un sacrificio de sangre si dijera, Abel criaba vacas, pero llevó ovejas. Abel criaba gallinas, pero llevó un cordero. Exigencia. Pero aquí dice, Abel pastoreaba ovejas. Y seguido dice, y Caín fue labrador de tierra. Por lo tanto, aconteció que andando un tiempo, mire quién es el primero que trae el fruto. Cosas que no se hablan. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Vea la diferencia del autor y la inteligencia y la sabiduría. Porque muchas veces he escuchado personas hablando de inteligencia espiritual, de sabiduría espiritual, etcétera. Pero el problema es que muchas veces para resaltar algo, pastor, tenemos que minimizar otra cosa. Es un problema que para resaltar algo tenemos el estándar ya como que es algo automático de que para resaltar algo hay que minimizar otra cosa o hay que hablar mal de lo otro para resaltar esto. El autor es tan sabio que escribe arriba, Caín trajo del fruto de la tierra. Así, trajo del fruto. Pero de Abel dice, pero este trajo también, pero este trajo de lo engordado y de lo primogénito. Mire por dónde va la historia. Uno era labrador, el otro era pastor de ovejas. Uno llevó del fruto de la tierra, pero el otro llevó de lo engordado
y de lo primogénito. Y aquí viene el resultado de lo que él está acabando de decir ahí. No podemos meter otra cosa aquí. Es una historia que el autor nos está contando. Y él dice, después de eso, y miró Jehová con agrado a Abel, no a la ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y ahí empieza la conversación. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Etcétera. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 4. Hebreos capítulo 11, verso 4. Estuve haciendo una pregunta en mi Facebook, la hice como 3 veces. Nadie me la contestó. Porque yo la pregunté de esta forma. Yo la formulé así. ¿Dónde dice en la Biblia que Abel sacrificó? Y cuando dije eso, yo me imagino que todo el mundo pensó que era que la Biblia no lo decía. Pero la Biblia sí lo dice, en un solo lugar. Lo que pasa es que yo quería que alguien me lo dijera para entonces entablar la conversación que yo quería entablar. Pero nunca sucedió. Vamos aquí. Hebreos capítulo 4. Espérate. No, perdón. Aquí no es. Es Hebreos capítulo 11. 11. 11:4. Sí, 11. Ajá. 11:4, perdón. Dice, por la fe. Alguien allá que repita conmigo. ¿Por qué? Por la fe. Dice, por la fe. Por la fe. Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahora aquí va la pregunta, pastor. Si es cierto que Abel entregó o sacrificó allí una ofrenda a Jehová para perdón de sus pecados, porque él llevó una ofrenda de un cordero, pero Caín no llevó un cordero, ¿cómo es que la escritura dice en el verso 4 del capítulo 11 que Abel dio un más excelente sacrificio que el de Caín? Entonces estamos diciendo que Caín ofreció también. Entonces ya eso está cuestionando la teología tradicional que dice que la razón por la que Dios se molesta con Caín es porque Caín no lleva sacrificio. Pero la escritura está diciendo que el sacrificio de Abel fue más excelente que el sacrificio de Caín. Ahora tenemos 2 sacrificios que se llevaron a cabo. ¿Cómo me explicas eso? Porque Caín lo que llevó fueron vegetales. Entonces no podemos decir que Caín terminó haciendo unas sopas allí. No. Sí. Que Abel cortó el cordero, pero Caín cortó los vegetales y hizo una sopa. Y ese fue el sacrificio. Entonces hay algo más profundo aquí, pastor, que no estamos viendo, que no lo hemos visto, porque por años, yo diría por siglos, hemos interpretado el capítulo 4 de Génesis desde un lente judío, donde lo que vemos es sangre, lo que vemos es cruz, lo que vemos es perdón de pecado, lo que vemos es sacrificio, lo que vemos es gracia, y las 5 cosas que yo le he mencionado a usted, ninguna están escritas ni descritas en Génesis capítulo 4. Ese es el nivel a donde hemos caído, porque tengo que decirlo con mucho respeto. Es el nivel al que hemos caído utilizando la interpretación. La hemos utilizado tan mal esa herramienta que hemos llegado a inventarnos teología en lugares donde no existe. Sigamos. Hay algo más profundo entonces. Entonces aquí no se está hablando de un sacrificio de un animal. Aquí hay algo más profundo, porque la Biblia dice que ambos ofrecieron sacrificio, pero el versículo nos revela
¿qué fue lo que hizo el sacrificio más excelente que el otro, pastor? El texto comienza diciendo, por la fe. La fe. Por la fe. Ok, ahora volvamos a Génesis 4, que le quiero contar algo. Ahora volvemos a Génesis 4 y ahora entendemos con mayor claridad por qué el autor comienza la historia como la comienza. Porque ahora el tema es la fe. Ya no es la sangre, ya no es el sacrificio, ya no es el perdón de pecado, ya no es la necesidad. El tema principal que Hebreos 4 nos dice que hizo más excelente el sacrificio de Abel fue la fe. Ok, ahora entendiendo eso, vamos a la revelación, porque el entendimiento revela. Ahora entendiendo esto, vamos a la revelación. Por eso el texto dice, después dio a luz a su hermano Abel, el versículo 2, perdón, de Génesis 4. Y ahí rápido dice, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Léalo ahí mismo, así mismo lo dice. Y dice, y aconteció andando un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces lo que se está llevando es una ofrenda, no es un sacrificio. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahí está el detalle, el único detalle que nos regalan de todo el proceso de la ofrenda es que Caín llevó una ofrenda de lo que él trabajaba, pero que Abel también llevó una ofrenda de lo que él trabajaba. El único detalle más gordo y primogénito. Esto me recuerda a la historia de Israel. Estamos terminando, cerramos aquí. La historia de Israel dice que Dios les dijo a su pueblo, voy a hacer llover algo que ustedes van a ver. Se va a llamar maná. Va a caer y ustedes lo van a recoger. No recojan para el próximo día. Recojan para el sustento del día. Porque mañana yo, Jehová, que soy su fuente, haré llover maná para que ustedes se alimenten. Wow. Les está diciendo, pastor, confíen que cuando no haya maná, yo haré llover maná. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? El pueblo comenzó a guardar maná de más. Y cuando ellos iban a buscar el maná tenía gusanos, porque la intención era desarrollar la confianza en la fuente, no en la comida, no en lo que estaba ahí, no en la provisión, en la fuente. Volvemos a Génesis y tenemos la historia de estos dos hombres que le van a presentar una ofrenda, no un sacrificio, una ofrenda a Jehová. Pero el sacrificio está en lo que ellos hacen. Uno llevó lo que tenía. El otro confió en la fuente, no en la provisión. El otro dijo, yo confío en el que hace llover maná, no en el maná que tengo. Por eso a él no se le hizo difícil sacar lo primogénito y lo más gordo, porque él no estaba confiando en la provisión. Él estaba confiando en la fuente de donde salía lo más gordo y lo primero. Al él presentar esta ofrenda, él está sacrificando allí algo. Él está presentando algo allí en sacrificio, su fe. Mientras tanto, Caín lo que presentó fue su confianza más en la obra de sus manos que en la fuente que le proveía todas las cosas. Ese es el sacrificio que se está presentando allí. Cuando vamos a la vida cotidiana, no es lo mismo sacar $500 que $20. Sí. ¿Se entiende o no se entiende? No es lo mismo. Hay que hacer un sacrificio y no hay sangre envuelta en este asunto. Hay que hacer un sacrificio cuando se trata de la diferencia de $500 y $20.
Exactamente eso fue lo que sucedió allí. Abel llevó 500 porque Abel dijo, estos 500 vienen de la fuente que me da más que eso. Caín llevó 20 y dijo, me gané 500, pero te traigo 20 porque estos 480 tengo que guardarlo por si acaso las cosas se ponen malas. Oh. Sí. Eso es lo que está sucediendo en esa historia y por eso decae el semblante de él y por eso es que tú no ves la gracia manifestada allí, porque si es cierto que tradicionalmente se nos ha dicho que la gracia es universal, ¿por qué el sacrificio, si fue que fue un sacrificio, por qué el sacrificio de Abel no cubrió a Caín? Entonces, para contar la historia y explicarla, estamos haciendo de la gracia algo singular y no algo universal. Y por último, pastor, y termino con esto. Ajá. La escritura dice claramente que la sangre que clamó allí fue la de Abel, no la del supuesto cordero que se cortó allí o que se sacrificó allí. Y digo supuesto porque la escritura nunca relata absolutamente nada acerca de esa historia que nosotros hemos interpretado desde el lente del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que sucede allí. La revelación del sacrificio de Abel no se trataba de sangre, ni se trataba de un cuchillo. Se trataba de que él había entendido de que la fuente de la provisión era más que la misma provisión. Oh. Amén, pastor. Amén. No, pues muy bueno ir entendiendo. Por ahí había una pregunta. Ajá. ¿Quién la tiene por aquí? Juan Manuel tiene una pregunta ahí. Dice, yo tengo una pregunta. ¿El sacrificio es necesariamente de sangre o sacrificio de sacrificar un deleite en el de con- complacerse de él y por darlo como ofrenda lo sacrificó para darle placer a otros? ¿Qué es lo mismo? Y darlo como ofrenda. Buena esa. No sé si es la pregunta o la explicación. Sí, Tendría que leerlo, el sacrificio. ¿Es sí. necesariamente sangre? Pero ya abajo tiene otro agregado. Porque en Génesis dice ofrenda, Pero debe sacrificio. Pero vamos a estar revisando Ah, sí, entiendo. Perdón, rápido. Juan, sí, porque dice ofrenda en un lado, porque eso fue lo que ellos llevaron. Lo que acabo de explicar es que el sacrificio no estaba en la práctica de un corte o en la práctica del derramamiento de sangre, sino que el sacrificio de Abel viene exactamente de lo que él está dando en esa ofrenda. El despojarse, el despojo viene siendo el sacrificio Ajá. que él está haciendo, porque el texto dice por la fe. Entonces, lo que responde a ese texto es que Abel se tuvo que despojar de, digamos, de pensar que, o de confiar, perdón, en su provisión para confiar en la fuente. ¿Y cómo él hace eso? Pues entregando la provisión. Y ahí es que entonces dice, pues ese fue el sacrificio. El sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. Entonces, Caín no dice la escritura que hizo eso. Abel sí dice que lo hizo. Ahí está el sacrificio. Y ahí está la fe de Abel. Entonces, luego vemos, para que se entienda que no hubo un sacrificio como tal de sangre, luego vemos que la sangre que clama por justicia es exactamente la de Abel, no la sangre del sacrificio. Mira, si es tanto así que ya una vez Abel muere,
y Dios confronta a Caín, ya, repito, parece que el sacrificio que hizo Abel, que la teología tradicional nos dice que hizo, parece que dejó de funcionar porque ya rápido había castigo, ya había un sello en la frente, ya habían, ¿sabes? Ya había ejecución, ya habían cosas que estaban manifestando que como que eso no fue lo que sucedió allí. Lo que sí sucedió, pues fue la prueba de la fe de ambos. Y una fe se manifestó más que otra a través de la ofrenda. Eso fue lo que hizo excelente la ofrenda. Muy bien. Muy Amén. bueno. Pero vamos a seguir explicando, pastor. Vamos a seguir explicando. Son muchas. Esto es solamente un ejemplo hoy Sí, de cómo nosotros estamos leyendo la escritura hace años. Y la escritura ni siquiera dice eso. El próximo sábado, pastor, aunque parezca difícil de creerlo a los que están allá oyendo, vamos a ir más atrás y vamos a ver exacto. lo mismo. Cómo hemos interpretado la escritura y la hemos sacado de contexto desde Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y por ahí sigue. Sí. No, está bien y me pongo mi sombrero. Sí, tráigalo, Sí, que ya dijeron que sí. sí, sí, pues un gusto en tenerle por aquí. Y pues saludos a todos los que se conectaron. Por aquí entró también, Míralo ahí. Ariel dio, Ariel dio en la clave. sí, Ariel dice, fue por la fe. Dio exacto. buen testimonio. Ahí está. ¿Cuál fue el testimonio de Abel? La ofrenda que llevó. Ajá, ¿Me entiende? Esa fue la ofrenda que expresó, que testificó acerca de la fe que él tenía en Dios. ujú. Esa fe hizo más excelente esa ofrenda. Ese fue el sacrificio de Abel. Despojarse. Bueno, terminamos, pastor, ahora sí. Sí, un fuerte abrazo a Alexis, que también está conectado, a Ariel, a mi esposa que está conectada, al Adelaide Holguín, Juan Manuel, José Álvarez, José Álvarez, José Álvarez, sí, siempre está por estimado ahí. maestro Ariel Solano, mi hermano Damián, que está aquí conmigo, aquí está. Y bueno, todos los que estuvieron aquí, un fuerte abrazo, bendecidos, mi cuñada Karina, que está desde por allá, desde California, desde Ciudad Juárez, Naidia Wokmak, saludos hasta California. Estimado Juanqui, saludos, un fuerte abrazo. Bueno, hay muchos que no los alcanzo a distinguir muy bien. Proyecto Plenitud, estimado hermano Carla Ayala, también que está por ahí conectada. Castro, Pastor Castro, un abrazo. Hermano Juan, eso lo vamos a hablar el próximo sábado y no eso nada más, no. Hebreos capítulo 4, capítulo 5, eh, el cambio que hace en el capítulo 6. Si lo dejamos en el 5 pensamos que nos está diciendo una cosa y en el 6 nos deja claro lo que realmente está diciendo. Primero de Corintios capítulo 1 nos dice una cosa, pero en el 3 nos damos cuenta realmente qué es lo que él está diciendo. Si lo dejamos en el 1 vamos a entender otra cosa. Todo esto que estamos hablando lo vamos a estar trayendo en los próximos sábados, así que tiene una cita con nosotros. Así es. Damián, fuerte abrazo. Gracias por ese texto, es un bálsamo para mí, porque Ahí está, mira, ahí está. mi hermanazo, vamos a recolectar la ofrenda ahora. Sí. Saludos, saludos. Sí, sí. Bueno, Desen cita que vamos a seguir hablando de estas cosas. sí, Y nos vamos a todo en conectar. narrativa y secuencia. Nada de interpretación. Nos conectamos para el otro sábado y Sí. seguimos avanzando. Y por ahí vamos a estar subiendo las enseñanzas también estas YouTube, en YouTube, para que ahí van a quedar guardadas, porque ya queda nada más un mes aquí en Facebook, pero las vamos a estar también recortando y haciéndolas para ir avanzando en ese entendimiento.
Muchas gracias, estimado. Nos vamos a despedir aquí con un canto con mi hermano. Que Claro aquí que está. sí. Sí. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya. 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 Jesús me haces tan feliz. Aleluya. 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 Jesús me haces tan feliz. Jesús me haces tan feliz. Jesús me haces tan feliz. Bueno, nos despedimos. Nos vemos para el siguiente sábado. Un fuerte abrazo, estimado. Gracias por su colaboración. Saludos a todos los que estuvieron por ahí. Es un gozo entrar en estos temas. Es algo que nos lleva a un nivel mayor de entendimiento, de comprensión, pero sobre todo de amor, de entender que somos uno en Cristo, ¿verdad? Y es algo glorioso que a veces nos cuesta. Se nos hace fácil decir somos uno, pero nuestros hechos a veces, pues, lamentablemente, pues tenemos que ir madurando en eso de vernos como hermanos. Claro. De que un fuerte abrazo para todos. Nos vemos para la próxima. Fuerte abrazo.